Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a nuestro 30º episodio de El Itinerario para consagrarnos al Espíritu Santo. Dice el Señor en Mateo, nos lo recuerda Conchita Cabrera de Hermida: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El Espíritu Santo es consolador, espíritu de verdad y espíritu de amor. Esto lo hemos visto en los días anteriores, de amor, de verdad. Consuela siempre porque ayuda a nuestra flaqueza, alivia nuestras penas, hace amable el sacrificio, consuela poniendo paz en el sufrimiento y estrechando la amistad divina que nos hace felices. No es que se nos quite la cruz, no es que se nos quite el llamado a entregar la vida, pero con el consuelo se hace llevadero y tiene un sentido más profundo. ¿Cuántos sufren en la tierra? El enfermo en su lecho, el prisionero en sus cadenas, el huérfano en su desamparo, el pobre en su indigencia, el calumniado en su deshonor. ¿Cuánto sufrimiento hay en el mundo? Llora también el pecador arrepentido, los que sufren desamparos. En este tiempo de pandemia, cuánto sufrimiento, cuántos amigos, cuánta perplejidad, personas que han perdido el trabajo, el horizonte económico, la salud. Quizá tú estás sufriendo o yo también. El Consolador es el único capaz de endulzar y suavizar el sufrimiento. Por eso dice Jesús: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Es decir, recibiendo el Espíritu Santo, acogerán esta consolación. El Espíritu nos enseña a vivir todas las cosas con Él. Penetra todas las cosas y las hace divinas, las hace con un toque diferente. Hoy, cuando tengamos dificultades, cuando tengamos que enfrentar la existencia, acudamos al Consolador para que esa misma realidad que solos sería insoportable, la vivamos con Él. Hoy vamos a considerar un santo que yo quiero particularmente mucho, San José María Escrivá de Balaguer, la santidad en lo ordinario, que también vivió su cuarentena. Nació en Barbastro, España, en 1902 y murió en Roma en 1975, y desde joven cultivó una relación con el Espíritu Santo. Fundó el Opus Dei después de meditar en un retiro espiritual los apuntes de las mociones interiores recibidas de Dios en los últimos años, en los que vio la misión de abrir en la Iglesia un nuevo camino vocacional dirigido a anunciar la búsqueda de la santidad en lo ordinario, en lo más sencillo, en la actividad de cada día. La santidad es asequible a todos. Él tuvo un confinamiento que quizás no es conocido por muchos. En la Guerra Civil Española, al inicio, tuvo que buscar refugio en Madrid a causa de la persecución religiosa terrible. Desde el 14 de marzo y hasta finales de agosto de 1937, estuvo encerrado en la Legación de Honduras en Madrid. Legación es el título que se le daba a las sedes diplomáticas de países pequeños o de no gran representatividad en aquel momento. En ese inmueble de la legación vivían el cónsul con su familia y casi 100 refugiados de las más variadas procedencias, aunque oficialmente eran 32. Los refugiados eran de edades y oficios diversos, pero predominaban los médicos, ingenieros, profesores y artistas. Él estuvo allí acompañado de su hermano Santiago, el beato Álvaro del Portillo y otros miembros de la obra. En total eran 6 los de la obra allí, y ocupaban un cuarto de 10 metros cuadrados, con 4 colchones y sin ropa de cama. Los colchones los extendían sobre el suelo en la noche y en el día los enrollaban y se convertían en sillones. Las maletas servían de mesa cuando era necesario. San José María en ese tiempo elaboró un horario para sacar provecho del encierro. Todos los días celebraba la misa, estudiaban, trabajaban en la medida de sus posibilidades. San José María predicaba meditaciones, charlas o comentarios a los textos evangélicos. Los otros miembros de la obra daban conferencias sobre sus conocimientos profesionales, sus especialidades, estudiaban idiomas que podían ir desde el inglés o francés hasta el ruso o japonés, pensando en la futura expansión de la obra después de la guerra. Organizaron una tarea para cada uno. El beato Álvaro del Portillo llevaba las cuentas y gastos de la legación para controlar los gastos por la carestía y el número de personas que vivían allí. El ambiente general en ese sitio, en medio de la guerra, era de gran tensión debido al hacinamiento, la falta de alimentos y la falta de libertad de movimientos. La falta de alimentos era grave.
San José María, sin embargo, se sometió a una penitencia continua y voluntaria para ceder parte de su comida a otros refugiados. La mayor parte de los días se mantuvo con un poquito de sopa, de arroz, ya que no había otra cosa. A pesar del ambiente, San José María siempre transmitía gran paz y optimismo en medio de las dificultades, albergaba un gran sentido sobrenatural y no perdía el buen humor. Frecuentemente animaba el ambiente con esperanza y con un calor inexpresables. En su predicación se refería a la expansión futura del Opus Dei, citando nombres de capitales extranjeras, europeas, y consideraba las circunstancias como el momento de crecimiento interior. O sea, no dejaba de soñar, aún en medio de la crisis. Parte de sus escritos de ese tiempo le sirvieron como base para la elaboración de fichas y apuntes que luego configurarían el célebre libro Camino. Aún conservando su apariencia externa serena y alegre, no dejaba de tener internamente grandes sufrimientos. Tenía angustia por la persecución, por la guerra, por los demás miembros de la obra que estaban exponiendo sus vidas en medio de la guerra, en los peligros. El 9 de mayo de ese año escribió: «He sufrido esta noche terriblemente. Menos mal que pude desahogarme a la 1:30 o 2 de la mañana con el religioso que hay en el refugio. He pedido muchas veces con muchas lágrimas morir pronto en la gracia del Señor. Morir, oraba, porque desde arriba podré ayudar y aquí abajo estoy obstáculo y temo por mi salvación. En fin, de otra parte entiendo que Jesús quiere que viva sufriendo y trabaje. Igualdad». A partir del mes de julio, San José María retomó la tarea de dirigir desde la legación de Honduras a los miembros de la obra dispersos por la geografía española, cartas y todo tipo de apoyos espirituales. En los últimos días de agosto logró salir de la legación para recorrer las calles de Madrid en plena guerra e iniciar allí, en ese ambiente, actividad apostólica con todo tipo de personas. ¿Qué experiencia nos deja San José María durante 5 meses de cuarentena, de encierro? Primero, comprendió que la experiencia espiritual de angustia y sufrimiento eran una purificación de su alma que Dios permitió para un crecimiento de su vida interior. Segundo, siempre tuvo visión sobrenatural de los acontecimientos y no perdió el buen humor. Eso le permitió transmitir paz, serenidad y alegría. Tercero, organizó un horario para aprovechar bien el tiempo, las capacidades y los talentos no solo suyos, sino de los demás. Cuarto, celebraba la misa con el fervor de pequeñas reuniones y extremó su amor por la Eucaristía. Quinto, siempre acudió al Espíritu Santo para que le dispensara dones para eso. Soportó con paciencia todas las incomodidades y además se mortificó voluntariamente aún en medio de esa circunstancia. Oremos. Padre amado, te suplicamos la gracia del consuelo para dar y recibir, como también lo practicó San José María. Amén. Que el Señor los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.